Pues nada, yo me gustaría empezar básicamente por el principio, como no podía ser de otra manera. ¿Qué es Mastercard? ¿Vale? Obviamente, Mastercard es una empresa que todos conocemos, lo que pasa que tiene algunos elementos que sí que me gustaría comentar con vosotros, ¿no? Obviamente somos una empresa de pagos digitales, de medios de pago. Nosotros no emitimos tarjetas, pero sí que conectamos a billones de personas con billones de comercios, ¿no? Y eso es algo que enriquece mucho, obviamente, como podéis imaginar, la riqueza del dato, ¿no? Mastercard ha invertido en los últimos años mucho en una nueva área de negocio que se llama Data and Services, ¿no? Y básicamente lo que se trata es de investigar básicamente cuál es la fuente, cuáles son los datos, hacerlos accionables para los destinos turísticos y poder también hacer partnerships o algún tipo de colaboración con otras empresas, ¿no? Porque al final lo que ha comentado Carlos antes, ¿no? Se trata mucho de colaborar entre diferentes empresas, pero también en el sector público, obviamente, para potenciar o que los datos tengan ese crecimiento o esa importancia exponencial, ¿no? Para daros algunos datos de cuál es la dimensión de los datos que pasan por la red de Mastercard, al final son 2,5 billones de usuarios a nivel mundial. Tenemos 160 millones de transacciones por hora y, obviamente, aquí sí que es importante decir, obviamente somos a nivel de privacidad y a nivel de GDPR, por lo que concierne a Europa, obviamente todos esos datos están anonimizados y nosotros como empresa no podemos ver que Juan ha comprado por 50 euros un regalo en la juguetería tal de Altea, digamos, ¿no? Eso es una información que nosotros no podemos ver. Sin embargo, lo que sí que se suele hacer con estos datos a nivel de Mastercard es segmentarlos por una amplia base de usuarios y modelizar el tipo de comportamiento que puede tener un grupo de usuarios, un perfil de usuarios cuando llega a un destino correspondiente, ¿no? Eso es algo que iremos viendo a través de toda esta sesión, ¿no? Entonces, básicamente esto, ¿no? Toda la red todos los datos, todas las transacciones que pasan por nuestra red pueden ser analizadas, pueden ser segmentadas y pueden servir de ayuda, y como hechos sirven de ayuda, a la mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas, que tengan que ver con el turismo, ¿no? En España, obviamente, trabajamos con multitud de ayuntamientos, también con Tour España, también con Segitur y demás, ¿no? Y eso es la base o digamos, el petróleo que nosotros ponemos a disposición de todos vosotros, ¿vale? ¿Qué tipos de gastos o qué tipo de información son importantes para, ya aterrizándolo un poco en el ámbito turístico, ¿no? Obviamente, los datos de gasto por sí solos nos dan muchísima información. Nos puede decir, oye, el turista ruso que llega a la playa de San Juan, pues normalmente llega al aeropuerto, se va a un hotel de Alicante, después se va a cenar a estos restaurantes de este precio, después se va a comprar, versus un turista que sea chino, que llega a Valencia, se va a ver el museo tal y está más interesado por la compra de lujo, por ejemplo, y lo hace siempre antes de la hora de comer. Es decir, nos dan pinceladas que nos indican, o al menos ayudan al turista, al destino, a identificar cuál podría ser una estrategia correcta para diferentes turistas en diferentes destinos y en diferentes épocas del año, ¿no? Todo eso nos lo da cada transacción que se genera o que se utiliza la tarjeta Mastercard. Aquí sí que es importante, sí que me gustaría mencionar un disclaimer que es importante. Nosotros como Mastercard solo vemos los datos, las transacciones que vienen de turistas o de tarjetas Mastercard que vienen del extranjero y se utilizan en España, ¿vale? Lo que no podemos ver bajo ningún caso es o son las transacciones que se generan por una tarjeta Mastercard española en España, ¿vale?
Eso es importante saberlo y es algo que es muy importante. Las transacciones que se generan por una tarjeta nacional en un comercio nacional, eso se gestiona o pasan por el procesador de España, ¿no? Que se llama, en este caso, RedSys. Esa información nosotros no la vemos, ¿vale? Nosotros vemos solo, y vuelvo a repetir, la tarjeta, la transacción de una Mastercard extranjera que se utiliza en España. Y la vemos por todo el circuito, o sea, todas las transacciones, ¿vale? Entonces, son datos relevantes. Sí que es cierto que juntados con redes sociales, con móvil, con transporte, con otras fuentes de datos, pueden darnos modelos muy potentes para destinos en cuanto a la segmentación o visualización de cuál es el comportamiento del turista extranjero en la ciudad, ¿no? Vamos a seguir. Para ello, dentro de Mastercard hemos desarrollado algunos partnerships con fuentes de datos que pueden dar más relevancia, ¿no? O enriquecer los datos que nosotros tenemos. Pues tenemos el comportamiento social, que es algo que oímos redes sociales junto con nuestros partners para ver cuál es la percepción, y esto es algo que sí que me gustaría apuntar que tuvierais o que apuntarais, porque después, cuando veamos los nuevos índices que hemos puesto a disposición y que, por ejemplo, el índice de percepción de seguridad que está utilizando ahora mismo Tour España tiene mucho que ver con esto, o el índice de sostenibilidad turística que lanzamos hace 10 días junto con la ciudad de Sevilla, tienen mucho que ver de esto, ¿no? Cómo de diferentes fuentes y evolucionando los datos y los índices podemos llegar hacia indicadores que son dinámicos en cuanto a la percepción del turista, que pueden dar un valor añadido suplementario al destino, ¿no? Como puede ser la percepción de seguridad, que es algo clave, yo creo, como una ventaja competitiva de España en el tema el tema turístico, o el de sostenibilidad, que es una de las áreas más potentes que estamos viendo y que los turistas demandan, ¿no? Yo creo que todos somos conscientes de que cada vez más el turista demanda que los destinos sean sostenibles, que tengan incluso programas de fidelización o de rewards que beneficien esos comportamientos sostenibles, ¿no? Y con estos datos podemos ver que si a los franceses o los holandeses están demandando más ese tipo de turismo, tal vez les podamos hacer ofertas en el alquiler de bici pública, en el transporte público, en algunas cosas que al final redunden en la sostenibilidad del destino y que no solamente eso, sino que generen una satisfacción extra a los turistas, ¿no? Y eso tal vez vaya por ahí, bajo nuestra perspectiva, la nueva ola de competitividad que debe tener al menos la industria turística bajo nuestra perspectiva en España, ¿no? Dicho esto, sí que es cierto que también podemos dar datos customizables, ¿no? Eso también lo hacemos con algunos destinos. Oye, pues dinos cuál es el comportamiento de los turistas extranjeros que vienen a ver la final de Champions a Mestalla. O dinos cómo en el campeonato de vela de Alicante se comportan los extranjeros, ¿no? Pues estos informes de cuál es el impacto económico y cuál es el comportamiento de los turistas que llegan a Alicante, por ejemplo, a ver un evento internacional, pues son informes ad hoc que también los hemos trabajado, ¿no? Aquí sí que, por ejemplo, estamos haciendo algo novedoso y sí que me gustaría un poco aportaros esa visión. Junto con el gobierno de Turquía estamos haciendo un estudio, bueno, ya lo hemos hecho, de hecho. Hemos presentado cuál sería la estrategia turística para el turismo de bienestar y el turismo sanitario, ¿no? Básicamente lo que querían hacer es decir, oye, si nosotros sabemos que a la Comunidad Valenciana, por ejemplo, que estamos hablando de ellos, vienen los noruegos y vienen también los ingleses, por ejemplo, vamos a ver cuáles son los corredores de turista extranjero que más llega a una ciudad o a una comunidad.
Vamos a hacer algunos programas de fidelización y de loyalty para que tengan incentivos en las clínicas privadas a tener algún tipo de tratamiento. Asociémonos también con los centros comerciales para que, aparte de cuando vengan a tratarse, luego vayan a hacer compras que dinamicen un poco el sector local, y hagámoslo una estrategia, en el caso del well-being o del bienestar, que sea algo diferente, que nos posicione en esos corredores muy específicos como destino líder a nivel de turismo de bienestar, por ejemplo, ¿no? Eso es algo que en Mastercard lo solemos hacer debido básicamente a los datos. Nosotros sabemos cuáles son los corredores, cuándo, cómo se gastan el dinero, qué buscan, cuáles son sus itinerarios, y en ese sentido pues sabemos identificar, oye, si el turista noruego viene, se trata en una clínica, luego se va al centro comercial y luego se va y luego se alquila un coche para moverse, pues todo eso podemos ayudar a los destinos a decir, oye, pues para este segmento que es altamente valorable, vamos a hacer una estrategia común junto con los comerciantes de la zona y demás para darles un tipo de incentivos que ellos vean que su estancia, al final su percepción es mucho más positiva y atraigamos a turistas de más calidad, ¿no? Eso es algo que también estamos haciendo y que es muy interesante. Si alguno tiene alguna pregunta de ello, tenemos algunas presentaciones, ¿no?, de cómo se ha hecho, cuáles han sido los estudios que se ha hecho y nada, si lo queréis, yo encantado de compartirlo, ¿vale? Y ahora ya vamos a entrar un poco más en qué vemos, ¿no? ¿Qué vemos de cada transacción? Que esto es lo interesante. Como os he dicho, solo son tarjetas internacionales, ¿vale?, que llegan a España. Obviamente aquí la pregunta típica es, bueno, ¿y qué cuota de mercado tiene Mastercard en el mundo para que sea suficientemente relevante? La respuesta es muy simple, ¿no? Nosotros, por tema de regulación, no podemos dar la cuota de mercado en el país concreto, ¿vale? Lo que sí que es cierto es que todos sabemos que más o menos es un duopolio, ¿no?, entre Visa y Mastercard. Hay, en el norte de Europa, por ejemplo, es casi todo Mastercard. En España todos sabemos que es casi mitad-mitad, más o menos. Todo el mundo tenemos o una u otra o las dos en muchos casos, y en la mayoría de los países ocurre así, ¿no? Algo diferente es el tema chino, el tema asiático, que como sabéis tienen Union Pay, que es otro sistema un poco diferente, y ahí sí que es cierto que tendríamos algo más de menos granularidad en términos de el chino que viene de Shanghái con una Mastercard a España, ¿no? Sí que es cierto, los turistas internacionales suelen utilizar, incluso los chinos, Visa y Mastercard, porque es lo más aceptado en el resto del mundo, pero sí que es cierto que un gran porcentaje de su población no tiene Visa Mastercard, ¿vale? Pero salvo ese área concreto del mundo, que es bastante relevante, yo no digo que no sea relevante, es bastante relevante, pero el resto del mundo maneja Visa Mastercard, ¿vale? Así que tenemos bastante granularidad. También es cierto que tenemos mucha más riqueza de datos en sitios con mayoría de turistas extranjeros, pues podemos decir, pues yo que sé, una Altea, que no en un pueblo del interior de la Comunidad Valenciana, obviamente, que no hay tanto turista extranjero que haga compras allí, ¿no?, o que utilice la Mastercard allí. Sí que es cierto que cuanto más turístico sea el sitio, más riqueza de datos, más segmentación y más afinado puede estar el dato, ¿vale? En cuanto a qué vemos, aquí tenemos obviamente el día y la hora, tenemos la ciudad y la persona que lo ha hecho, pero obviamente todo eso está anonimizado por regulación, que eso es muy importante, ¿vale? Nosotros no vemos quién, cuándo y dónde, todo eso está anonimizado, que es muy importante. Sí que vemos, por ejemplo, el sitio del comercio, ¿vale?, con la dirección, con el nombre y con las coordenadas geográficas, ¿vale? Eso es importante. Luego vemos cuál es la industria, que para esto utilizamos la clasificación industrial española, ¿vale? Pues oye, es de la restauración, es de cualquier cosa de retail, o sea, qué tipo de comercio es. Luego también vemos el canal. ¿Por qué? ¿Por qué es relevante esto? Oye, pues no es lo mismo que una persona utilice el e-commerce que se utilice físicamente la tarjeta, que se utilice con un teléfono. ¿Por qué? Pues porque muchas veces
se utilizan para consumir en el destino, pues yo qué sé, utilizan, por ejemplo, online y utilizan Amazon. Oye, pues sabemos que hay un tipo de turista que cuando llega a España o a un destino utiliza más los métodos online que ir a comprar al comercio local, ¿no? O nos está potenciando más pues el canal de e-commerce que la compra local, ¿no? Y eso en muchos casos es relevante, ¿vale? Luego tenemos el tipo de transacción, si es una compra, si es una devolución, si es un sacar dinero, lo que sea, si es doméstico, si es internacional, y el ticket medio, ¿no? de esa transacción. Como os he dicho antes, esto se segmenta, se modeliza y al final salen consumidores o turistas tipo, ¿no? Que eso es lo que es más útil o que puede ser más útil para los destinos. Pues como os he dicho, por nacionalidad, por franja de edad, por como queráis, ¿no? Y aquí se ve un poco el perfil del comportamiento de los turistas en los destinos, ¿no? Y que de hecho varía mucho de una nacionalidad a otra. O sea, que eso es interesante. Entonces, hasta aquí hago un pequeño punto y seguido. ¿Hay alguna pregunta, alguna cosa? ¿Alguien se anima a compartir alguna cuestión? Ese momento. Hagamos un punto y abrimos el micrófono para quien quiera. Sí, ya creo que hay alguna pregunta, Ana. Sí, Daniel, hola, ¿cómo estás? Gracias por la Muy buena. presentación. ¿Qué tal? Mira, una pregunta que a lo mejor es naif y muy sencilla, pero aunque el dato esté anonimizado, ese dato sí tiene trazabilidad, ¿no? Es decir, no es Ana, es XX, pero yo puedo hacer toda su conducta en el territorio, ¿o no? Correcto. Sí, es Pues correcto. vale, genial, Correcto. vale. Que a lo Es mejor lo correcto. doy, si no lo doy por hecho y la lío. Sí, no por una persona, sino por un grupo de personas, ¿no? Eso por regulación y por la regulación de privacidad no se puede ver que Ana María Martínez, aunque sea X, pero no se puede coger una persona sola, sino se modelizan grupos de personas para que eso pueda ser utilizado por instituciones públicas, ¿vale? Vale, pero lo modelizáis vosotros. Efectivamente, eso es nuestra... Vale, entonces la pregunta es, nosotros no tenemos datos que integrar nosotros con otras cosas. Vosotros ya lo que dais es un nicho, un perfil ya producido. Vale, nosotros damos un nicho producido en nuestra plataforma, que nosotros tenemos una plataforma que se llama Tourist Insights, que ahora os explicaré. Sí que es cierto que lo que se dice el raw data, que es muchas veces el que se utiliza mucho en los destinos, que es el típico Excel o CSV para importar a vuestras herramientas de datos o de Big Data, sí que es cierto que también se puede dar, ¿no? Con los consumidores, o sea, obviamente todas las transacciones anonimizadas, pero sí que es algo que vosotros podéis jugar con ello. Eso también lo hacemos, ¿no? Sacamos el dato en bruto, digamos, y porque somos conscientes, y de hecho lo hacemos con muchos destinos, es esto. O sea, tiene su propia herramienta de Big Data, para lo cual se importa directamente el CSV y luego ya los mismos departamentos de cada ayuntamiento juegan con ello, ¿no? Lo unen con unos o lo unen con otros, pero en ese sentido sí que es posible también hacerlo, ¿vale? De daros el dato en bruto, no por persona, obviamente anonimizado, pero sí todas las transacciones en bruto. Vale, pero entonces ahí me he perdido, perdóname, ¿eh? Porque como antes decías, pero entonces ahí sí tienes a la persona XXX y su trazabilidad, no. Tienes la trazabilidad, pero obviamente no con el nombre ni nada que No, se puede claro. modificar. Sí. Vale, gracias. A ver, ¿alguien más anima? Vale. Pues si os parece, continuamos el viaje, ¿vale? A ver, aquí sí que os quería ver, es una pena que sea siempre Nueva York y Manhattan la que sale, ¿no? La he visto antes con Esri, que también presentaba Manhattan entre otras cosas. Aquí, obviamente, tenemos hasta dónde podemos llegar con la visualización de los datos, ¿no? Aquí lo podemos hacer por industria, lo podemos hacer por el ticket medio, lo podemos hacer por horas, lo podemos hacer por lo que queramos, ¿no? Y esto también nos lleva hasta la profundidad de los datos que el tipo de gasto o que el dato de gasto puede llegar, ¿no? Todo esto es por día. Sí que es cierto que nosotros normalmente trabajamos por semana, ¿vale? Nosotros solemos pasar los datos por semana y solemos dar los datos también, podemos ir hasta código postal, obviamente por la información que os he dicho antes, ¿no?
Al final cada comercio tiene su código postal y su geolocalización y podemos llegar, si hay suficiente riqueza de datos, a poderos dar también por código postal. Es decir, hemos trabajado con ayuntamientos, por ejemplo, en el que la voluntad o la agenda política era decir, oye, nosotros queremos un turismo más inclusivo, es decir, que no solo se beneficie el centro de las ciudades o la primera franja de playa de los flujos turísticos. Nosotros queremos que toda la ciudad, o al menos muchos otros barrios, se beneficien también del turismo, ¿no? Para ello, obviamente, todo este tipo de datos son importantes porque ahí podemos ver dónde está la saturación y dónde al menos hay una base para tener turistas. Y luego también lo que nosotros podemos hacer, lo que solemos hacer como Mastercard es intentar proveer o ayudar a los ayuntamientos o a las comunidades a también dar incentivos, ¿no? En muchos hemos trabajado con los bonos turísticos, es decir, oye, si el turista francés, que yo sé que llega a Valencia y se queda en el centro, vamos a intentarle dar un incentivo para que, en vez de quedarse ahí, se vaya a visitar, yo qué sé, el Saler. Pues vamos a lanzar como yo qué sé, Diputación de Valencia o como Ciudad de Valencia, un incentivo a través de una tarjeta prepago que yo a cada francés que llegue le voy a dar 30 euros por cada 30 que ponga él para que se vaya al Saler a tomar una paella. Y así me lo quito la ciudad y intento balancear o equilibrar el territorio, ¿no? Todo eso es un poco entrar ya en cómo estos datos pueden ser accionables, ¿no? Que eso es un tema que a lo mejor podríamos hablar y podríamos tratar, pero aparte de verlo, oye, aparte de ponernos las gafas o los prismáticos y ver qué está pasando, qué opciones hay para que estos datos me sirvan a mí para que tengamos un turismo socialmente inclusivo, sostenible con el medio ambiente y que sea equilibrado a través de todo el territorio, ¿no? Y hay mucho ámbito ahí para trabajar juntos, ¿no? Y yo creo que eso es una de las cosas que sí que habría que profundizar, ¿no? Pero bueno, esto es simplemente para que veáis hasta dónde se puede llegar. Luego, ¿cuáles son las métricas que nosotros tenemos estandarizadas? Y esto va, Ana, en cuanto a lo que tú me preguntabas antes, ¿no? Hay las métricas que están estandarizadas, ¿no? y que ponemos a disposición de destinos. Pues bueno, tenemos la distribución del gasto en destino por la nacionalidad, por la industria, por la geografía, por el tiempo, por el tipo de transacción, el gasto medio, la nacionalidad de ese gasto medio, la industria de ese gasto medio, la estancia media. Oye, ¿cómo se ve la estancia media en el gasto? Pues porque sabemos desde que llega al aeropuerto y coge un taxi y puede pagar con tarjeta, hasta que se utiliza, la primera vez que se utiliza la tarjeta en España y la última, ¿no? Entonces ahí ya se ve cómo puede ser. Oye, pues a lo mejor el turista ruso que entra por Alicante, al final su última transacción es en Barcelona, ¿no? Entonces ya sabemos la estancia media que pueden tener, o a lo mejor no, a lo mejor es en otra ciudad, pero lo que os quiero decir es que se puede un poco también ver la estancia media y también otros itinerarios. Oye, se quedan en la Comunidad Valenciana, los rusos suelen entrar por Barcelona y luego se me van por Alicante, vienen por Alicante y se van por Alicante, que llegan por Alicante y se van por Madrid. O sea, ¿cuál es un poco el perfil que tienen, ¿no? Si van por Madrid, ¿por qué se van por Madrid, no? Pues hay muchas preguntas ahí que se puede profundizar. Y luego las visitas únicas, obviamente. Aquí dentro de las métricas también se pueden elegir obviamente los mercados de origen, que para eso sí que, como os he dicho, se trabaja con los destinos para también daros esa información, ¿no? Cuáles son el top 10 de los corredores que llegan al destino, tanto región como ciudad, como país, como provincia, como queráis. Y ese es un poco el estándar de datos que podemos trabajar con destinos, ¿no? Hasta aquí. ¿Alguna otra pregunta que tengáis? Yo sigo, Daniel, que aquí pensando en el dato. ¿Se puede hacer al revés? Imagínate, Altea, interesado en desarrollar el turismo ciclista, y yo asocio X comercios a consumos propios de los ciclistas, Chronobike, no sé qué, no sé cuántos, herramienta, lo que sea. Y podría tratar de identificar las compras de clientes extranjeros, o sea, al revés, ir desde el comercio en el que han consumido a definir el perfil y el origen. ¿Eso se podría hacer?
Sí, eso es Ana, lo que solemos hacer con los estudios ad hoc, ¿no? Vale. Lo que hemos hecho, pues con yo qué sé, eventos de Champions o eventos deportivos, también lo hemos hecho con Copa Davis o con el turismo de bienestar, ¿no? Al final se analizan tanto de los flujos que vienen como la otra cosa, ¿no? Es decir, oye, vamos a poner el foco en este tipo de comercios y qué actividad y de dónde ha venido o es diferente a la que previamente tenían y la que posteriormente tenían, ¿no? Y ahí se pueden identificar un poco top-down o bottom-up los perfiles o lo que ha pasado en el territorio, ¿no? Claro, me imagino que el problema es la cantidad de datos, ¿no? En según qué destinos, ¿no? Lo que hablábamos antes, que haya, como dices tú, gran... Es lo que te decía. Obviamente, cuanto más datos, más riqueza tenemos en la segmentación y en el perfil, ¿no? Sí que es cierto que, como es evidente, ¿no? O sea, la riqueza del dato, pero también con otros datos, o sea, también en redes sociales o lo que se quiera, hay muchos más datos en las ciudades visitadas por turistas que a lo mejor un pueblo del interior, como es evidente, ¿no? Que hay, sí que hay, claro que hay. O sea, y eso lo podemos ver, ¿no? Eso, pero no sé si es relevante, o sea, si hay un turista, yo qué sé, que viene de Suecia y se para a echar gasolina en Requena, pues no sé si eso representa a los suizos que van a Requena, ¿sabes? O sea, es simplemente luego es la excepción versus los comportamientos un poco de grupo, ¿no? Eso es a eso me refería, ¿no? Muchas gracias. Entonces, nada, ¿alguien más se anima con preguntas? ¿Hay alguna cosa más que queramos despejar antes de seguir? Daniel, con respecto a la estancia media, si no hay gasto el día 1, porque yo qué sé, porque tenga el transfer prepagado o porque paga el taxi en efectivo, ¿cómo queda claro que ese día fue el ingreso a España o que es el día 1 en realidad del viaje? Mira, aquí, Chema, tenemos dos cuestiones. Una es compartir la combinación de datos, ¿vale? Que eso lo vemos con otras fuentes de datos, con otros partners que tenemos para, por ejemplo, si vienen por hotel, o si vienen por vuelos, si vienen por lo que sea. Pero sí que es cierto que es altamente improbable que cuando lleguen a España o cuando lleguen a un destino no hagan uso de la tarjeta. Por lo siguiente, si no es en el taxi del aeropuerto o alquilar un coche en el aeropuerto, porque tengan un transfer, como tú bien dices, es en el hotel. Si no es en el hotel, es en el supermercado porque tiene un apartamento, pero cuando llegan no tienen nada. O sea que nosotros lo que sí que hemos detectado que entre la primera y la última obviamente no es exacto, pero sí que hay una alta correlación entre lo que pasa de verdad y lo que gasta. O sea, es muy improbable que un turista que venga de Finlandia y aterrice en Valencia el primer día no tenga ningún gasto, ¿no? O ninguna transacción. Si ya te digo, si no es en el hotel, es en el supermercado. Si no es supermercado, es en alquilar un coche. O sea, siempre hay algo que tiene que hacer. Igual, la última, obviamente, te pasa lo mismo, ¿no? Pero más o menos aquí lo que jugamos, Chema, es con la riqueza de los datos. Lo que te he dicho antes son 160 millones de transacciones por minuto por la red de Mastercard. Entonces, el de una persona no va a salir obviamente exacta, pero si agrupamos la cantidad de riqueza de datos sí que nos puede dar una idea media, ¿no? Que eso es lo que se trata. O sea, no vamos a la persona en concreto, sino vamos a grandes números a lo que es el Big Data, ¿no? A lo que nos puede dar una orientación de la estancia media. A lo mejor no son 11 y son 10 días, pues puede ser. Pero lo que no va a ser es que pensemos que los suecos están de media 3 días y en realidad están 13, ¿no? O sea, es jugar con la riqueza de los datos que pasan por Mastercard. Vale, gracias. Gracias, Chema. ¿Alguien más? ¿Alguna cuestión más? Tenemos una en el chat. No sé si la puedes visualizar, si no te la leo yo. A ver, Daniel, en representación al sector comercial de Benidorm, ¿detectáis nuevos hábitos de consumo por medio de estas transacciones? Gracias. Sí, efectivamente. Y esto es muy importante, muy buena pregunta. En Benidorm detectamos dos cosas, ¿no? La primera es, bajo mi perspectiva, nosotros hemos trabajado y, como sabes, trabajamos con Benidorm
hicimos una campaña también de apoyo al comercio local durante la pandemia, que eso yo creo que fue bastante importante y la visión, la verdad es que fue increíble, ¿no? Dentro de los datos que recogemos y que además publicamos, ¿no?, en el comportamiento del turista, y si queréis ahora entramos más, ¿no? Pues detectamos varias cosas. Detectamos, por ejemplo, que los turistas vienen más o visitan más Benidorm en coche que antes, o llegan más a Benidorm en coche. ¿Y cómo se sabe esto, ¿no? Y tenemos el porcentaje. Porque el rastro que va dejando los turistas por las gasolineras a través de toda la costa mediterránea hasta Benidorm, ¿no? Por ejemplo, o sea, para que veáis hasta dónde llega. Entonces, desde el verano del año pasado como el verano de este año, se notó un pico en las transacciones en áreas de servicio y en gasolineras que bajaban desde, por ejemplo, sobre todo los franceses, a Benidorm, ¿no? Lo mismo pasó con Italia. O sea, nosotros tenemos esa visibilidad a través de todo el mundo de cuáles son las tendencias, ¿no? También, como dices, en términos de qué consumen o cuáles han sido los cambios de hábito, ahora mismo no tengo el dato en la cabeza, pero los tenemos, ¿no? Los tenemos a nivel de España, los tenemos a nivel de comunidad también. Y eso es algo que a lo mejor, si quieres, podemos verlo offline para que veamos la riqueza de los datos que puede tener, pero sí, es algo que se puede básicamente ver continuamente, ¿no? Se puede ver, por ejemplo, ahora con Cataluña sí que estamos viendo cuál es el comportamiento antes del COVID y el comportamiento del turista después del COVID, ¿no? Que eso también nos va a dar alguna herramienta a nivel comunidad, que nos va a dar alguna herramienta para ver cómo cambia el comportamiento del turista. Hemos visto, por ejemplo, también que a nivel mundial, y esto no es a nivel de la Comunidad Valenciana, que el turista es mucho menos sensible al precio, el turista internacional, ¿no? Dicho de otra manera, está dispuesto a pagar mucho más por los servicios que antes del COVID, y eso es posible que sea debido al ahorro que se ha generado, pero esa sensibilidad de precio ha desaparecido, al menos temporalmente, y eso sí que se ha detectado en el ticket medio, y en esto aquí sí que es importante, ¿no? En el gasto medio por turista se ha incrementado, aunque los turistas han sido menos, se ha incrementado de forma significativa, ¿no? Son mucho menos sensibles a los precios de restaurantes, a los precios de alquilar coche, a los precios de los hoteles, porque había una necesidad por viajar bastante urgente, ¿no? Así que sí, la respuesta es sí. Tenemos que ir destino a destino para hacer el estudio de cuál ha sido el comportamiento, pero es algo que con nuestros datos se puede saber perfectamente. No exactamente lo que compran, pero sí el tipo, cuándo compran, el ticket medio, si compran en el centro, si compran fuera, si compran más supermercados, si van más a Carrefour o si van más a varios sitios, ¿no? Eso es algo que es perfectamente posible. Y no sé si hay... sí. Sí, encantado ya, como os digo, encantado de conectar con cualquiera de vosotros y entrar un poco en detalle sobre en cada ciudad, destino, provincia o comunidad, ¿no? Para eso estamos aquí. No sé si hay alguna más. De momento parece que no. Pues mira, pues venga, justo. vamos a seguir. Sí que tenemos ¿hay otra alguien en el más? chat. Sí. A ver. Nos lanza Alexandre desde Brasil. Dice, Daniel, como Mastercard, hace los mismos estudios en distintos países, lo que ha cambiado el comportamiento de ha cambiado el comportamiento de los turistas, si se nota, lo habéis detectado vosotros. Efectivamente, sí. Esto lo hacemos como te he dicho, lo hacemos a nivel país, lo hacemos a nivel global, lo hacemos a nivel Europa, Latinoamérica, lo hacemos a todos. O sea, si la pregunta es, oye, el perfil de los turistas brasileños que visitan tal país o que visitan Europa ha cambiado, eso es algo que nuestros datos lo pueden constatar y se puede sacar, ¿no? Como te digo, y eso ha pasado pues os tengo que mandar, tengo algunos del Mastercard Economic Institute en el que se publican estos datos, ¿no? Cuál ha sido el cambio de flujo, cuál ha sido las nuevas cosas que están saliendo en el ámbito turístico y que van demandando más los turistas, ¿no?
sobre todo los turistas internacionales. Así que sí, se puede ver y se puede ver por país también, claro que sí. También a los turistas extranjeros que visitan Brasil, pues podemos ver, oye, los americanos que visitan Brasil, por qué antes venían a Río y ahora se están yendo a Río Grande do Sul, ¿no? Pues todas esas cosas, o cuáles son los hoteles, si antes venían a hoteles de ticket medio $150 y ahora se van a 210 o a 100. Todas esas cosas se ven. O compran más supermercados, se van más de restaurante, o les gusta, compran más ropa, compran menos, o hacen más excursiones fuera de Sao Paulo o se quedan en las compras urbanas, ¿no? Pues todo ese tipo de datos se puede trabajar y como os digo, al final lo interesante de nuestra perspectiva, la suerte que tenemos es el nivel global que tiene Mastercard, ¿no? Entonces ese tipo de análisis global se puede ver muy fácilmente por la riqueza de transacciones que van por nuestra red cada segundo, digamos. ¿Vale? Bueno, pues si os parece seguimos. Ya nos queda bastante poco, yo creo. A ver, aquí esta es nuestra plataforma y este es el nuevo índice de sostenibilidad turística que sí que os quería comentar un poco por encima, ¿no? ¿Por qué? Básicamente para daros un poco la perspectiva hacia dónde está yendo o dónde vemos nosotros el valor añadido de los datos en el ámbito pospandémico, ¿no? Nosotros junto con Madrian, que tenemos un partnership para datos y a través de nuestra plataforma de Tourist Insights, hemos desarrollado y hemos lanzado hace 10 días el índice de sostenibilidad turística, ¿vale? Junto con la ciudad de Sevilla. Entonces, este índice de sostenibilidad turística está basado en varias dimensiones y no os quiero aburrir, ¿no? Pero una es cómo de sostenible, bueno, aquí la sostenibilidad también es cierto que la entendemos bajo tres dimensiones, ¿no? Una es la sostenibilidad económica del destino, otro es la sostenibilidad social, todo esto relacionado con el turismo, ¿no? Y otro es la sostenibilidad ambiental, ¿vale? Es decir, no solo estamos considerando aquí cómo de verde o cómo cuida el medio ambiente el destino, que también, sino cómo es socialmente sostenible, es decir, cómo llega a todas las partes de la población del destino o cómo la mayoría de los sectores se benefician de ese turismo, de las personas, perdona, o cómo económicamente es sostenible, ¿no? Entonces, sin entrar mucho en detalle, sí que os quería dar algunas pinceladas, ¿no? Por ejemplo, en cómo de sostenible es la percepción de los turistas que cuando llegan al destino. Aquí estamos analizando cuál es la percepción de sostenibilidad del destino. Es decir, cuando llegan estos turistas y se van a Torrevieja, cómo de sostenible luego las redes sociales o qué menciones de sostenibilidad o de medio ambiente mencionan en las redes sociales. Es decir, dicen, oye, ¿qué carriles bicis más maravillosos tienen para ir a las salinas de Torrevieja? O qué horrible es el tráfico porque aquí no se puede ir en bici, o casi me atropella un autobús cuando iba con... Es decir, aquí se ve un poco cuál es la percepción del turista que llega a un destino y se encuentra cómo es el destino, ¿no? Otro ámbito que tiene es el ámbito del gasto, y aquí es también donde entra Mastercard. Es decir, ¿qué ámbito? Es decir, este turista o el perfil de los noruegos utilizan mucho transporte público, utilizan el tranvía, qué tipo de experiencias se van, suelen irse a la montaña, es decir, se suelen ir, si están en Benidorm, se suelen ir ahí a la montaña que está al lado y se hacen un trek, porque salen un poco de la ciudad, o están todo el día consumiendo en el bar. Todas esas cosas también redundan un poco en la sostenibilidad. Sí que es cierto, y esto también os lo quiero comentar, este no es un índice perfecto. Obviamente, esto es ahora mismo un beta, ¿no? O sea, estamos pilotándolo y hay muchas cosas que añadir y muchos datos que son relevantes, ¿no? Y para eso también necesitamos la ayuda de los destinos, de todos vosotros, ¿no? Que nos digáis, oye, pues yo tengo datos públicos de consumo de agua o tengo muchas cosas, ¿no? Que a lo mejor nosotros debemos incluir aquí. Y para eso también hago un llamamiento, ¿no? A todos vosotros de ayudarnos o que construyamos entre todos un índice de sostenibilidad turística
que sea primero bandera de los destinos que tenemos en la Comunidad Valenciana, pero que al final sea una bandera, o que incluso que lo pongamos como referencia a nivel mundial, ¿no? Es la oportunidad que tenemos. Nosotros lo estamos haciendo en España. Yo, como español, estoy muy contento de que esto se haga aquí y estaría más contento de que nosotros os podamos ayudar tanto a los destinos de Comunidad Valenciana como del resto de España a posicionar este índice de sostenibilidad turística a nivel mundial, ¿no? Y eso es lo que queremos, que se utilice lo que se trabaje en España, que al final se utilice pues en Costa Rica, que se utilice en Brasil, que se utilice en China, que se utilice en cualquier lado, ¿no? Al final nosotros aquí lo que vemos es que la sostenibilidad y el turismo van de la mano y es de las pocas cosas en el que América, África, Europa y Asia están de acuerdo. Y eso es muy importante y hay que aprovecharlo, ¿no? Y yo creo que como ventaja competitiva para España es algo para mí vital, ¿no? De construir un índice de sostenibilidad turística que sea relevante, que sea potente, que los destinos lo utilicen y que podamos vender a los turistas que vienen, decir, oye, si el año pasado tuve X, este año tengo más 10% y he mejorado en esto. Y te voy a dar una experiencia más sostenible. Y somos sostenibles social, económica y medioambientalmente. No somos perfectos, pero estamos trabajando y lo estamos viviendo, nos estamos preocupando, ¿no? Que esto es interesante. Ya os digo, lo hemos hecho con Sevilla, junto con Mabrian, y yo creo que si alguno tenéis interés en ver cómo funciona, entrar un poco en detalles, con datos reales, o sea, aquí no hemos utilizado datos de otro lado. Nosotros estamos utilizando datos reales con la ciudad de Sevilla. Si alguno tenéis interés en saber más y todo esto, junto con Mabrian, yo creo que no hay ningún problema en daros más información y mostraros un poco la demo, ¿no? De la plataforma del Tourist Insights y el índice de sostenibilidad turística para que lo echéis un vistazo y lo podáis considerar, ¿no? Si tenéis, o incluso mejoras, si tenéis alguna recomendación, nosotros encantados, ¿no? Así que este es el índice de sostenibilidad turística. Me paro aquí otra vez. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad, algún feedback? ¿Se os ocurre algo? ¿Queréis comentar algo? ¿Alguna duda? En el chat, Ana María comenta, hay un reto brutal en la medición de la sostenibilidad social e impacto del turismo en diferentes segmentos de la población. Totalmente. Y nosotros aquí nuestra visión es muy clara, ¿no? La sostenibilidad ambiental es clave, pero es muy difícil que la haya si no hay una sostenibilidad social y económica detrás, ¿no? Y es algo que yo creo que va todo de la mano, ¿no? Mucha gente, yo creo que la percepción es que la sostenibilidad solo es medioambiental. En muchas mentes, cuando decimos sostenibilidad, nos viene a la mente el medio ambiente, que es vital, obviamente, pero yo creo que tiene que ir de la mano con una transformación social y económica, ¿no? Si al final tenemos todo muy verde y tenemos arruinados a los comerciantes de la ciudad o del destino, pues no vamos a ir muy lejos, ¿no? Entonces, de ahí viene el reto, ¿no? Nosotros lo hemos intentado conjugar como hemos podido y ya os digo, no es perfecto, el índice no es perfecto, ha sido la primera vez, pero había que comenzar, ¿no? Y ahora vamos a comenzar la andadura en perfeccionarlo. La sostenibilidad social y la sostenibilidad económica básicamente la podemos medir con la estacionalidad, por ejemplo. Oye, tenemos turistas solo durante dos meses al año, o la temporada alta son 4 meses versus tenerlo un poco más aplanado, que eso es lo típico. Pues hombre, eso redunda en tener menos sostenibilidad económica, ¿no? Porque al final todo se concentra en 4 meses, aparte de que no es medioambientalmente posible. Pues bueno, conjugando todos esos datos damos indicadores bastante potentes que como os decía, lo que estamos intentando es construir el baseline, construir la base, para a partir de ahí que los destinos puedan ir midiéndose o puedan ir mejorando con el tiempo, ¿no? Y ya os digo, para mí es una oportunidad bastante potente y yo creo que la industria española deberíamos empezar a trabajar con cosas así, ¿no? Porque todavía tenemos la oportunidad, en todo el mundo yo no conozco que haya algo similar, ¿no? Del índice de sostenibilidad turística. Además, el otro día leí, el fin de semana creo, y creo que se aprueba hoy, Consejo de Ministros, el presidente había dicho que iba a comprometer 615 millones de euros para la sostenibilidad turística. Así que Están, sí.
Sí, a lo mejor lo están firmando justo ahora. O sea, Lo que justo según pasa estamos es que, hablando. lo que pasa es que al final esos planes de sostenibilidad turística en destino, como van muy anclados sobre todo lo que es la parte tecnológica, se apoyan, bueno, es mi opinión, perdón que yo hablo así, como si se apoyan mucho pues en el mismo modelo de Smart City, modelo de destino turístico inteligente, muy en el cómo y muy en la parte tecnológica, sensorizaciones, modelos de gestión, geolocalizados, pero la finalidad está quedando fuera, el propósito está quedando fuera. Entonces, me parece apasionante. Yo estoy con la Nebrija haciendo, bueno, algunas historias y hay mucha inquietud en una parte de la academia en cómo se puede, desde el concepto del modelo de destino turístico, influir más en las mejoras en sostenibilidad en los tres ámbitos, con mucho interés en el que no es el económico, es el que se da por hecho, sino la parte medioambiental, más allá del greenwashing, y sobre todo la parte social, en la que además os lo habréis encontrado, siempre queda esa duda de, ya, pero esto es del turismo. Ya bueno, si el 70% de la actividad es del turismo, podríamos asumir que sí, ¿no? Hay una serie de búsquedas de perfección que a veces nos separan de la medición. Sí, me parece Totalmente. interesantísimo que estéis con eso. Yo te escribiré para curiosearlo. Totalmente. Y ya os digo, te lo digo a ti, Ana, y os lo digo a todos. O sea, construyamos juntos, ¿no? Al Sí, final, sí. como os he dicho, esto es la primera iteración, no es perfecto, pero necesitamos ayuda de todos vosotros, ¿no? Decir, oye, pues vayamos por aquí, vayamos por allá y pongámoslo en marcha para al final, y os lo que os digo, o sea, la industria española, sí que es cierto que como país éramos el país número 1 en competitividad turística, pues con cosas como estas tenemos la oportunidad de seguir siéndolo, ¿no? Hagámoslo y empujemos por ahí. Nosotros, ya os digo, a vuestra disposición para lo que queráis y necesitamos vuestra ayuda, así que hablemos, ¿vale? No sé si hay más Daniel. preguntas, veo que el chat por aquí hay cosas o... Sí. Beatriz comenta, dice, ¿os habéis basado en algún tipo de criterio o índice algún índice tipo como los criterios del Consejo Global de Turismo Sostenible? Mira, nosotros tenemos un partnership muy potente con la WTO, con la Organización Mundial del Turismo, en el que trabajamos en varios ámbitos. Nosotros lo que vamos a hacer a partir de ahora es consultar, y obviamente hemos visto cuáles son las recomendaciones, ¿no? Pero vamos a consultar con toda la industria, ¿no? Como os he dicho y como decía Ana, yo creo que sacar un índice de sostenibilidad turística es una tarea casi imposible, ¿no? Porque siempre falta algo, siempre alguien dice hay que poner aquí, hay que quitar, hay que poner, hay que quitar, ¿no? Pero había que empezar por algo. Y eso es lo importante, empezar por algo. Y nosotros lo que hemos hecho es empezar por algo, por lo que podemos medir y cuál es un poco nuestra propuesta. A partir de aquí, como os he dicho, tanto la Organización Mundial de Turismo la vamos a consultar a todos los destinos, vamos a consultar a los Tour España, a los ministerios, a quien haga falta, ¿no? Pero había que empezar por algo y nosotros, este es nuestro granito de arena, ¿no? Y esperamos construir pero junto con la industria. Nosotros no queremos construir solos tampoco, porque nadie tiene todo el conocimiento, ¿no? Tenemos que sumar conocimientos de todos vosotros, así que lo iremos haciendo. Vale, y ahora antes de concluir, sí que hay otra que no la he puesto por aquí, pero que sí que os lo quería comentar, y era el índice de percepción de seguridad, ¿no? Que ese es algo que hemos lanzado con Tour España a comienzos del año, y iba un poco en el dato o la percepción de los datos, ¿no? O los índices de percepción, que eso también es interesante. Con Tour España al final estuvimos trabajando y ellos tenían muy claro que después de los datos de los sensores y de todas estas cosas que hablábamos antes, sí que era importante cuál es la percepción, porque al final la percepción es realidad, ¿no? Y relativo al COVID, sí que pusimos en marcha lo cual era la percepción de seguridad en cuanto a seguridad sanitaria, en cuanto a los destinos, ¿no? Cuando un turista visitaba España, ¿cuál era su sensación en cuanto a los protocolos, la seguridad, la forma de trabajar en el turismo durante una pandemia? Y es algo que son datos públicos, ¿no? Están publicados en la web de Tour España, y es algo que ellos creyeron que era muy relevante
para empezar a medirlo, ¿no? Medir cuál era esa percepción, porque al final era un elemento que permitía saber si estaban teniendo una experiencia global relevante y buena de España y, por ende, si podrían volver, ¿no? o si querían volver. Entonces, ahí os quería dar dos pinceladas en cuanto a la percepción, que una es la sostenibilidad y otro es la percepción de seguridad, ¿no? Todos estos índices un poco más complejos son los que estamos trabajando y son los que, junto con los vecinos, estamos innovando en cuáles son nuevas formas de interpretar lo que quieren los turistas a partir de lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Así que yo me paro aquí.